Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Una semana más en la que queremos compartir con vosotros pues información que pensamos muy interesante. En este caso vamos a hablar de correr, y no correr de cualquier manera, sino correr a partir de cierta velocidad, porque cambia el juego de este movimiento universal que supone la carrera y que es practicado por muchos de vosotros o de vuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y habéis visto en muchas ocasiones, ¿veis? Que, por ejemplo, muchos deportistas de resistencia, o de carrera, pero de resistencia, no se suelen lesionar mucho de isquiotibiales, no se llevan la mano aquí a la pierna, y sí que lo hacen los velocistas, o lo hacen deportistas como los futbolistas, que es la lesión probablemente más común. Quitarle el probable es la más común junto con los esguinces de tobillo, las roturas de isquiotibiales. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué la alta velocidad es tan especial? Pues mirad, os he traído ahí un par de gráficas y una con unos cuantos numerillos para que veáis el entorno muscular y neuromuscular que supone correr a determinado tipo de velocidad, ¿vale? Y es algo que es muy particular y que va a ser muy difícil que lleguemos con determinado tipo de ejercicios en el gimnasio si no practicamos, en este caso, la carrera de alta velocidad o algunas alternativas que luego al final comentaremos. Mirad, muy sencillo, le pedimos a 9 corredores habituales que corran a diferentes velocidades. Aquí no sé si podéis ver los números en el vídeo, creo que no, os lo explico. Les piden correr a 3.5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 7 metros por segundo y a más de 8 metros por segundo. Entonces aquí uno pues me dice, oye Iván, ¿y eso cuánto es en kilómetros por hora? Pues mirar, más o menos 3.5 metros por segundo equivaldría a una velocidad de unos 12 kilómetros y medio por hora. 5 metros por segundo, que sería el segundo puntito que tenemos aquí, equivaldría a 18 kilómetros por hora. 7 metros por segundo a 25 kilómetros por hora y finalmente a partir de 8 metros por segundo ya estamos cerca a los 29 kilómetros por hora, ¿vale? 28,8 kilómetros por hora en adelante. Son velocidades respetables, ¿vale? De las que estamos hablando. No es trotar, no es caminar. Entonces, la primera consideración, ¿qué sucede con la famosa longitud y cadencia de paso? Eso es lo que tenemos aquí arriba, ¿vale? En negro o más oscurito está la amplitud de paso y más clarito está la frecuencia de paso. Entonces, hay unos porcentajes que nos indican cómo cuando pasamos de esos 12 y pico kilómetros por hora a una velocidad ya un poco más agresiva, a los 18 kilómetros por hora, se incrementa bastante la longitud de paso, un 30 y tantos por ciento crece la longitud de paso, por solo un 10 la frecuencia. Es decir, al principio en esa transición desde una velocidad baja moderada a una velocidad moderada alta, lo que hacemos es alargar la zancada. Y a partir de ahí cada vez más el incremento de esa longitud va a ser menor hasta que llegamos a la alta velocidad donde casi apenas no existe incremento. Cuando pasamos de los 25 km por hora en adelante casi no existe incremento. Y lo que sí que va a suceder ahí es que la frecuencia de paso sube un montón, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede en ese sentido en el tiempo en el que yo aplico contacto en el suelo? Porque es muy importante, ya que estoy yendo a más velocidad, pero al mismo tiempo tengo, valga la redundancia, menos tiempo para hacer fuerza en el suelo. Y ese es el reto. Tengo menos tiempo para hacer fuerza en el suelo, pero tengo que aplicar más. Entonces estoy uniendo muchas cantidades de fuerza con poco tiempo para aplicarla. Lo que estáis viendo es que cada vez lo que es el tiempo efectivo de contacto con el suelo, fijaros como cada vez va disminuyendo más. Desde hecho, si estaríamos en los 12 km por hora aproximadamente en 0,24 centésimas de segundo, ¿vale? Unos 243, 245 centésimas de segundo aquí nos iríamos a la mitad, a 0,118 centésimas de segundo. Es decir, tengo menos tiempo para aplicar fuerza en el suelo y tengo que incrementar esa frecuencia de paso mucho a partir de cierta velocidad. ¿Qué supone esto a nivel de implicación muscular? Y eso es clave para que entendáis lo que sucede en el sprint. No vais a ver probablemente los números desde ahí, que son súper interesantes. Entonces os los voy a ir contando y los tengo aquí porque tantos números no me los sé de memoria. Pero resumiendo, y es lo importante. Entonces, primero, un músculo que apenas cambia
con la velocidad, pero que participa muchísimo. Claramente es el sóleo. El sóleo, ¿vale? Que es ese musculito de la pantorrilla, el que está debajo del gemelo, participa con valores de casi 9 veces el peso corporal del sujeto, ¿vale? Y participa más o menos casi igual en todas las velocidades. Es decir, es un músculo que siempre se va a ver muy implicado. No tanto así el gemelo. El gemelo va subiendo un poquito, pero participa menos en cuanto a la cantidad de fuerza que tiene que producir y se ve modificado menos, ¿sí? Bien, esos dos a nivel de pantorrilla. El otro grupo muscular que participa bastante, pero que no cambia mucho con la velocidad, es el cuádriceps. El cuádriceps en global, estamos hablando de aproximadamente 5 veces el peso corporal que tiene que sostener y no varía mucho con el cambio de velocidad. De una velocidad moderada a una muy alta, el cuádriceps se va a implicar de manera parecida. ¿Dónde está el juego? Claramente. ¿Dónde se lesiona uno sprintando? ¿Qué es lo que veis? Fijaros. En los isquiotibiales pasamos de que a baja velocidad apenas se implican con 2 veces tu peso corporal. Cuando voy a la velocidad medio moderada, la de 17 y 18, siguen más o menos en ese peso de 2.6 veces tu peso corporal a nivel de activación. Pero cuando empezamos a incrementar en esa alta velocidad, pasamos a 25, ya suben a 4.61, y cuando voy a sprint full out es donde hay un cambio grande y se activan casi 9 veces el peso corporal, generan esa fuerza, ¿vale? Luego hay un cambio de juego brutal entre la velocidad de 18 a 25 y entre la de 25 a más de 28 por hora. Y ese es el motivo fundamental de que los isquiotibiales se lesionen tanto durante el sprint, ¿sí? Otros dos músculos fundamentales de la cadera. Si estoy pensando que el isquiotibial se contrae un montón para controlar esa velocidad de la pierna, ¿qué otro grupo muscular en la parte contraria de la cadera tiene que estar funcionando mucho? Lo estáis pensando. Los psoas o los iliosoas. Y efectivamente, cuando miramos los iliosoas, les sucede algo muy parecido a lo que sucede con los isquiotibiales. Está aproximadamente en la primera velocidad a 2, sube a 3,5, pero hay un cambio brutal en las dos velocidades superiores. Se pone casi en 6 y se pone como en 9, como los isquiotibiales. Es decir, hay dos cambios clave a nivel de activación cuando subimos a esa alta velocidad. Y la tercera pata de la mesa en este caso, y no vais a ver a ningún sprinter probablemente con glúteos pequeños, pues es el glúteo mayor. Y el glúteo mayor pasa de estar muy poco implicado a bajas velocidades a doblarse o triplicarse su activación cuando estamos en muy altas velocidades. La moraleja es que lo primero, ojo con esos sóleos y ese movimiento de flexión plantar bien controlado, porque va a ser fundamental. Va a llevar mucho peso siempre, a cualquier velocidad. Y eso sabéis que en técnica de carrera, en Elements, lo trabajamos un montón. Lo siguiente será que la musculatura de la cadera, tanto flexores como en este caso los extensores y flexores de rodilla, los isquiotibiales, son clave, pero son clave a partir de ciertas velocidades. Si esas velocidades gestuales no las entreno, probablemente estén dormidos o no se expresen en toda su capacidad, ¿vale? Y aquí, claro, es donde entra el juego del entrenador. No todo el mundo puede correr a esas altas velocidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar o reentrenar esos isquiotibiales para que disparen a esa alta velocidad con seguridad, con adaptación y progresión? Y esa es la pregunta que os lanzo. Nos hemos ido un poquito más de la cuenta porque es verdad que era un trabajo complejo que requiere un buen análisis, pero bueno, espero que os haya gustado el comentario y que compartáis vuestras experiencias en relación a uno de los movimientos que neuromuscularmente probablemente sean más ricos de los que tenemos, que es correr a alta velocidad. A tener buena tarde.